A sus 52 años, Miguel Sampayo cargaba con una promesa rota en el pecho. Se había jurado no volver a encariñarse con un compañero K9. No después de aquel incidente que lo atormentaba cada noche. Thor era el perro que nadie quería tocar. El animal que la unidad ya había dado por perdido, listo para ser descartado como un problema sin solución. Hasta que una niña de 5 años hizo lo que ningún adulto consiguió. Simplemente se sentó en el suelo, a distancia, en silencio, y el mundo de Thor dejó de gritar. Lo que nadie esperaba era que un desastre urbano exigiría una elección imposible, y que aquel perro peligroso tendría que decidir entre el miedo que siempre conoció o el coraje que alguien, finalmente, había sembrado en él. Esta historia te conmoverá de una forma que no imaginas. Prepárate y dinos desde dónde nos escuchas, porque lo que estás a punto de ver te demostrará que el amor y la lealtad no necesitan palabras. Miguel empujaba la puerta lateral del chenil antes de las 5 de la mañana. El metal crujió suavemente, y el sonido resonó por el pasillo vacío. Con los dedos fríos, comprobaba cada cerrojo, revisando candados y rejas. Las luces aún eran tenues. El olor a desinfectante se mezclaba con el de orina vieja y pienso húmedo. Miguel respiraba por la boca, evitando el aire pesado. «Buen día, Sampayo», dijo una voz a su espalda. Él se giró lentamente. La capitana Elena estaba de pie, con una tablilla bajo el brazo. Su rostro era serio, sin prisa. «Capitana». «Otra vez temprano», observó ella. «Siempre llego temprano». Elena miró hacia el fondo del pasillo. Thor estaba en el último box, con el cuerpo tenso contra la pared de hormigón. Su respiración era corta y rápida. «Reaccionó anoche», dijo Elena. «Los de la ronda se acercaron demasiado». Miguel apretó los dedos. La culpa ascendió lentamente, quemándole el estómago. «No hubo contacto», dijo. «No es necesario que lo haya. El comando va a revisar el caso». Miguel sintió el antiguo peso caer sobre sus hombros. Había fallado antes. No podía permitirse fallar de nuevo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Pocos días», respondió Elena. «Registra todo, cualquier progreso». Se marchó sin esperar respuesta. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo y el silencio regresó, denso y opresivo. Miguel caminó hasta el box de Thor. El perro levantó la cabeza, con el hocico apuntando al frente. Sus ojos estaban fijos, sin parpadear. «Lo sé», susurró Miguel. «Sé que tienes miedo». Thor gruñó. El sonido fue seco, sin previo aviso. Miguel retrocedió un paso. Le temblaban las manos, pero mantuvo el cuerpo firme. «Vamos a intentarlo de nuevo», dijo. El perro giró el rostro hacia la pared. Su cuerpo pareció encogerse, haciéndose más pequeño. Miguel se alejó despacio. La sensación de ultimátum se le pegaba a la piel. La pista de entrenamiento estaba cubierta de arena húmeda. Miguel sujetaba la correa corta, manteniendo a Thor a una distancia segura. El perro miraba en todas direcciones, con las orejas hacia atrás. «Sienta», ordenó Miguel. Thor se sentó de inmediato, con el cuerpo rígido. Su respiración era jadeante. Un agente pasó por la puerta lateral. Thor se abalanzó hacia adelante, tirando de la correa con toda su fuerza. El gruñido se convirtió en un ladrido agudo. Miguel se aferró a la correa, con el brazo extendido. El hombro le ardía. «Quieto», ordenó. «Thor, quieto». El perro se lanzó de nuevo. La correa restalló en el aire. «Ese perro no tiene arreglo, Sampayo», dijo Sergio desde las gradas. Miguel levantó la vista. Sergio estaba de brazos cruzados, con una sonrisa torcida en el rostro. «Solo está empeorando».
añadió. Otros agentes se apartaban. El miedo era evidente en sus rostros. Miguel tiró de Thor para hacerlo retroceder, pero el perro se resistía. Sus patas traseras resbalaban en la arena. Fin del entrenamiento, anunció Miguel. Recogió la correa con movimientos rápidos. La rabia crecía en su interior, no contra el perro, sino contra sí mismo. Sergio bajó de las gradas. ¿Sabes lo que va a pasar, verdad?, preguntó. Lo sé, dijo Miguel. Lo van a retirar, y a ti con él. Miguel pasó a su lado sin responder. Thor lo seguía pegado a su pierna, con el hocico bajo. El pasillo parecía más estrecho que de costumbre. Miguel respiró hondo, intentando aflojar la opresión en su pecho. Se dirigió a su despacho. Necesitaba un plan. Necesitaba que algo funcionara. La puerta chirrió al empujarla. La pequeña habitación estaba llena de archivos viejos y olía a café recalentado. Miguel miró su escritorio. Allí no había ninguna respuesta. Una vieja fotografía, sujeta a la pared con cinta amarillenta, captó su atención. En ella, un pastor alemán de pelo oscuro posaba junto a un hombre más joven. Era el mismo, 12 años atrás. El aire se volvió pesado. Miguel arrastró la silla y se sentó lentamente. Había dudado en aquel operativo. Había visto suceder lo peor. Aquel recuerdo seguía clavado en su garganta como un anzuelo. La puerta se abrió sin que nadie llamara. ¡Sampayo! Miguel se giró. La capitana traía un sobre de papel manila bajo el brazo. El informe completo, dijo ella. Todos los incidentes de los últimos 3 meses. Dejó el sobre la mesa. Sus ojos revelaban algo distinto. No era ira, era preocupación. ¿Conoces el protocolo?, dijo Elena. Lo conozco. Entonces sabes que no puedo retener esto para siempre. Miguel miró el informe. Las palabras se desenfocaban ante sus ojos. Sintió cómo la fe de su infancia se convertía en un nudo en la garganta. Voy a conseguir resultados, afirmó. Eso espero. Porque nadie más cree en ello. Se fue. La puerta se cerró despacio. Miguel cogió el informe. Le temblaban las manos. Leyó las cifras, las fechas, los nombres. Todo estaba en contra de Thor. Y en contra de él. Vamos a intentarlo de nuevo, le dijo al papel. No importa quién crea. Se levantó. El peso seguía ahí, pero también la decisión. Nina esperaba cerca de la verja metálica. Sus pequeños dedos sujetaban un trozo de tela de colores, un amarillo y rojo desvaídos. Observaba a los perros desde lejos. Los ladridos resonaban, pero el silencio entre ellos le llamaba más la atención. La empleada miraba su teléfono. Nina se alejó, paso a paso. Había un acceso lateral. La reja estaba entreabierta. Alguien había olvidado cerrarla. Nina se deslizó por el hueco, con el trozo de tela aferrado en la mano. Dentro del chenil, Thor levantó el hocico. Un olor diferente llegó hasta él. Nuevo, pequeño. Su cuerpo se tensó. Las patas delanteras se adelantaron. Nina caminaba por el pasillo. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Miró los boxes, uno por uno. Perros grandes, perros pequeños, todos tras las rejas. Thor estaba en el último. Se detuvo frente a él. El perro se acercó a la reja. El gruñido comenzó bajo, creciendo lentamente en su pecho. Nina lo miraba, sin hablar, sin moverse. Sus ojos se encontraron con los de él. No invadía, no forzaba. Simplemente estaba allí. Thor olfateó el aire. Su cuerpo estaba tenso, pero no atacaba. Nina permaneció inmóvil. La tela cayó suavemente al suelo. El gruñido cesó. Miguel oyó que el ruido del chenil cambiaba. El gruñido se había vuelto más grave, distinto. Corrió por el pasillo.
El corazón le latía deprisa. Nina estaba sentada en el suelo, lejos de la reja. La tela yacía en el espacio vacío entre ellos. Thor se acercaba a la reja a pasos cortos, olfateando, retrocediendo, avanzando de nuevo. Miguel llegó, listo para gritar. Abrió la boca, pero la voz se le heló en la garganta. La niña estaba inmóvil. El perro no se abalanzaba. ¡Nina!, dijo Miguel en voz baja. La niña giró la cabeza. Sus ojos estaban tranquilos. No me ha hecho daño. Miguel se agachó lentamente. Le temblaban las piernas. No puedes estar aquí. Solo quería ver, dijo Nina. Thor volvió al fondo del box, pero miraba al suelo, al lugar donde había quedado la tela. Miguel tomó a Nina de la mano. Ella se levantó sin resistirse. Vamos a salir, dijo él. Ella lo siguió. Miguel miró hacia atrás. Thor estaba tumbado, con el hocico en el suelo. Algo había cambiado. Miguel no sabía el qué, pero algo había cambiado. Elena llamó a Miguel a la sala de reuniones. Sergio estaba allí, de brazos cruzados, apoyado en la pared. Eso fue suerte, dijo Sergio. La próxima vez será una tragedia. Ella no lo tocó, replicó Miguel. No invadió su espacio. ¿Y qué?, espetó Sergio. Una niña no entiende de espacios. Elena miraba a Miguel. Su rostro era una máscara impenetrable. Respondió de forma diferente, insistió Miguel. Porque ella actuó de forma diferente. ¿Estás oyendo esto?, le preguntó Sergio a Elena. Elena respiró hondo. Miguel, entiendo lo que quieres decir, pero no puedo arriesgarme. Lo sé. Thor estaba en su box, de nuevo en el fondo, pero su mirada volvía al punto donde había caído la tela. Aquel punto era diferente ahora. Miguel recogió la tela. Se la guardó en el bolsillo. Era una prueba y era un peligro. Voy a programar la evaluación final, dijo Elena. Tienes una semana. Sergio sonrió. No era alegría. Era la certeza de la victoria. ¡Una semana!, exclamó Miguel. Elena le abrió la puerta para que saliera. Miguel se fue. Sentía las piernas pesadas, pero su decisión era firme. Aceptaba porque no tenía otra opción, y porque todavía le quedaba una semana. La mañana siguiente fue fría. Miguel ajustó la rutina de Thor. Misma hora, mismo trayecto, misma voz. Redujo los estímulos. Menos gente, menos ruido, más previsibilidad. Thor respondía. Su cuerpo estaba menos tenso cuando Miguel se acercaba. Nina apareció cerca de la verja. Una empleada la acompañaba. ¿Puedo mirar desde lejos?, preguntó la niña. La empleada miró a Miguel. Él dudó. Solo desde lejos. Nina sonrió. Entró despacio. Miguel la llevó a un punto seguro, a 5 metros de la reja. Siéntate aquí, no te muevas. Nina se sentó. Dejó las manos en el regazo. Mantuvo la mirada baja. Thor captó su olor. Levantó la cabeza. Se acercó a la reja, olfateando el aire, sin explotar. Miguel contuvo la respiración. Era casi una plegaria. Nina estaba quieta, simplemente presente. Thor se tumbó. No cerca de ella, pero en el suelo, relajándose un poco. Al verlo, Miguel sintió que algo se rompía en su pecho. Era la esperanza, pequeña y frágil. Gracias, le dijo a Nina. Es bonito, respondió ella. Miguel se dio cuenta de que tenía una oportunidad, una muy pequeña, y que debía protegerla. Sergio pasó por el pasillo. Sus botas resonaban con fuerza. Golpeó algo metálico contra la pared, una llave, un bolígrafo. Daba igual. Solo para probar, dijo. Thor reaccionó. Un salto, un gruñido.
Su cuerpo explotó de tensión. Miguel intervino, interponiendo su cuerpo entre el ruido y el animal. «Lárgate de aquí, Sergio». «Tranquilo, Sampaio», dijo él. Solo quería ver si había mejorado. Nina retrocedió, asustada, pero luego volvió a su sitio. Se sentó de nuevo, lejos, en silencio. La respiración de Thor empezó a calmarse. El ritmo volvía a la normalidad. Miguel miró a Sergio. La rabia ardía en su interior, pero la contuvo. «Fuera», repitió. Sergio se fue, con la misma sonrisa torcida en el rostro. Miguel respiró hondo, consciente de que el camino sería largo y frágil. Fue al despacho de Elena y llamó a la puerta. «Adelante». Miguel entró. «Quiero solicitar oficialmente un protocolo de rehabilitación en lugar de uno punitivo». Elena lo miró. Sus ojos lo evaluaban. «¿Estás seguro?» «Lo estoy». Se estaba comprometiendo con Thor, aun a riesgo de perderlo todo. Elena firmó el papel con movimientos rápidos. La pluma arañó la mesa con un sonido seco. «Plazo corto», dijo. «Registra todo. Ni un solo incidente más». «Entendido». «Y nada de improvisar. Protocolo completo». Miguel cogió el documento. El papel estaba caliente en sus manos. Creó un ritual. Misma hora todos los días, mismo trayecto, mismo tono de voz. El mundo de Thor se volvía predecible, pequeño, seguro. Nina participaba solo como una presencia distante, siempre supervisada. Llevaba un juguete sencillo, un perrito de peluche gastado. Lo dejaba en el suelo, lejos de la reja, sin acercarse. Thor observaba. Su pecho ya no se hinchaba tanto. Su cuerpo se relajaba. Miguel sintió que su propia rigidez cedía, 1 milímetro cada vez. «Bien», susurró. «Muy bien». Thor se tumbaba, no completamente relajado, pero observaba más de lo que atacaba. Miguel lo anotó en su cuaderno. Se tumba solo. Observa sin gruñir. Acepta presencia a 5 metros. Las palabras parecían una victoria, pequeña, pero real. Nina se fue con la empleada. Se despidió de Thor con la mano. El perro la siguió con la mirada, sin atacar, sin gruñir. «Está escuchando», dijo Miguel. «Con todo el cuerpo». En la pista de entrenamiento, Miguel dejó una manga de mordida en el suelo, lejos de Thor. «Vamos a probar», dijo. Aflojó un poco la correa. Thor se acercó despacio. Olfateó la manga, la cogió, la soltó y volvió a mirar a Miguel. «No tienes que hacer nada», dijo Miguel. «Solo elige». Thor cogió la manga de nuevo. La sostuvo durante unos segundos. Luego la soltó. Miguel mantuvo el rostro sereno, pero por dentro recordó. Había perdido un compañero. No podía perder otro. Su mano comenzó a apretar la correa. El control amenazaba con regresar. Nina observaba desde lejos, en silencio. Su quietud funcionaba. Thor volvía a acercarse a Miguel. Se sentó, expectante. «Buen chico», dijo Miguel, con la voz temblorosa. Thor permanecía frente a la reja, sin gruñir. Miguel tenía miedo de creerlo, pero una parte de él ya lo hacía. En el vestuario, la voz de Sergio resonaba. Los otros agentes escuchaban. «Sampaio está romantizando al animal», decía. «Esto va a acabar mal». «Él siempre ha sido así», comentó otro agente. «Peor que eso», replicó Sergio. «Nos está poniendo a todos en peligro». Elena, que pasaba por el pasillo, lo oyó todo. Se detuvo en el umbral de la puerta. Los agentes guardaron silencio. «Sergio», dijo Elena. «Conmigo».
Ahora. Sergio se levantó. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Entraron en el despacho, y Elena cerró la puerta. La disciplina funciona en ambos sentidos, afirmó ella. Tú también tienes límites. Solo estoy siendo realista. Estás siendo destructivo. Miguel, en la perrera, sentía la soledad de la unidad. Nadie lo defendía. Nadie creía en él. Se aferraba al trabajo. Era lo único que sentía que podía hacer bien. Thor reaccionaba menos a los pasos habituales, pero los sonidos agudos todavía disparaban una reacción en su cuerpo. A lo lejos, sonó un teléfono. Thor estalló en ladridos. Miguel vivía en un estado de alerta constante, sin descanso. Necesitamos ayuda, se dijo. La decisión estaba tomada. Necesitaba una evaluación técnica, una veterinaria especialista en comportamiento. La veterinaria llegó 3 días después. La doctora Carla. Pelo recogido. Mirada directa. Observó a Thor a distancia. Sin juzgar, sin prisa. Ha estado expuesto a un trauma, dijo. Un incidente violento, reforzado por la reactividad. Miguel escuchaba. Las palabras de la doctora empezaban a despojar al monstruo de su sombra. No es maldad, continuó Carla. Es supervivencia. Thor seguía el olor de ella, acercándose y retrocediendo. Carla respetaba su espacio, marcando límites con su propio cuerpo, sin invadir. Miguel lo entendió. A él también lo habían forjado a base de dureza. Vivía como Thor, listo para atacar cualquier emoción. ¿Qué hago?, preguntó Miguel. Desensibilización sistemática, respondió Carla. Previsibilidad, tiempo y paciencia. Escribió el plan. Miguel leía cada palabra como si fuera un mapa. ¿Puede mejorar? Puede, aseguró Carla. Si tú crees en él. Miguel sintió algo distinto. Por primera vez, veía un camino. Los días pasaron. Miguel repetía el plan, paso a paso. Nina aparecía a horas fijas, siempre bajo supervisión, siempre a la misma distancia. Se convirtió en parte de la rutina, segura, predecible. Thor empezó a aceptar comer cerca de la reja, mientras Nina permanecía sentada a lo lejos, en silencio. Aquel pequeño gesto se sentía como una victoria silenciosa. Miguel fue calmando su propia prisa, respirando más hondo. La culpa se sentía menos afilada, el pecho más ligero. Elena pasaba de vez en cuando. Veía el progreso. No lo celebraba, pero dejaba que Miguel continuara. Sigue así, le dijo un día. Lo haré, respondió él. Thor masticaba su comida despacio. Nina le susurraba algo a un peluche. Miguel se dio cuenta. La confianza se estaba construyendo sin necesidad de contacto. Solo con constancia. Solo con presencia. Una nueva exigencia llegó por correo electrónico. Miguel lo leyó en la pantalla del viejo ordenador. Prueba oficial de estabilidad. Presencia de otros agentes. Protocolo estándar. Sintió un nudo en el estómago. Las manos se le quedaron frías. Sergio apareció en la puerta. ¿Necesitas ayuda con la prueba?, preguntó. Había algo extraño en su tono. Miguel desconfió. De todas formas, vas a estar ahí, respondió. Claro, dijo Sergio. Soy parte del equipo. Miguel no podía negarse. Parecería débil. Parecería que tenía miedo. De acuerdo. Thor percibió el aumento de la tensión. Su cuerpo se puso más rígido. Miguel intentó neutralizarlo con órdenes sencillas, con la rutina, con calma. El día de la prueba, a Nina le impidieron la entrada. Hoy no puedes, cariño, le explicó una funcionaria. Nina se quedó fuera, aferrada a su trozo de tela de colores como si fuera un amuleto.
Miguel la vio desde una ventana y sintió una opresión en el pecho. La prueba estaba programada para la mañana siguiente. Miguel apenas durmió. La mañana amaneció gris. Miguel guiaba a Thor con la correa. Pasos lentos, medidos. Los agentes formaban un pasillo humano, rígidos, tensos, llenos de expectativas. Thor lo estaba haciendo bien. Los segundos pasaban. La respiración controlada. Entonces se oyó un ruido. Metálico. Demasiado cerca. Alguien había dejado caer una llave. O una herramienta. No importaba. El cuerpo de Thor explotó en una reacción violenta, lanzándose hacia el sonido. Miguel sujetó la correa con firmeza, redirigiéndolo antes de que pudiera hacer daño. Pero la imagen ya había asustado a todos. Los agentes retrocedieron, con los ojos muy abiertos. Elena levantó la mano. «Terminen», ordenó. La prueba había finalizado. Thor regresó a la perrera, y Miguel lo siguió con las piernas pesadas. Sergio le lanzó esa mirada que decía, «Te lo advertí». Elena respiró hondo. «Miguel, necesito una prueba concreta», dijo. «Si no, su baja es inevitable». Miguel asintió. No tenía palabras. Fuera, Nina esperaba. Sus ojos buscaban a Miguel. Él salió por una puerta lateral y ella corrió hacia él. «¿El perro está bien?», preguntó Nina con una vocecita asustada. Miguel se agachó para quedar a su altura. «Está aprendiendo, despacio», dijo. «Y aprender, a veces, duele». Nina miró la tela que tenía en la mano. «¿Puedes llevársela?». Miguel cogió la tela. Le temblaban los dedos. «¿Puedo?», repitió él. Nina sonrió. Una sonrisa pequeña, llena de esperanza. Miguel volvió a entrar. Thor estaba en su box, inquieto, olfateando el aire. Buscaba el olor de la rutina. Esa rutina que hoy había desaparecido. Miguel se acercó a la entrada de la perrera y dejó la tela en el suelo, como una señal. Thor se aproximó, la olió y retrocedió, pero sin gruñir. Miguel sintió una falsa seguridad. Existía un vínculo, pero la amenaza de perderlo todo estaba más cerca que nunca. El lunes siguiente, Elena llamó a Miguel a su despacho. El silencio era denso. «Thor será retirado del servicio operativo», dijo. «Será transferido a otra unidad». Miguel sintió que la vergüenza le subía como una fiebre, quemándole por dentro. «¿Cuándo?». «En 15 días», respondió Elena. «Como máximo». Sergio pasó por el pasillo. Lo oyó. Se sintió satisfecho. «Problema resuelto», le dijo a otro agente. La unidad lo trataba como una cuestión de logística, no como una vida. Nina intentó entrar, pero la funcionaria le cortó el paso. «Hoy no se puede», le dijo. «Órdenes de la capitana». Nina se fue llorando, apretando la tela con fuerza. Thor notó el cambio. El ambiente era diferente, tenso, peligroso de nuevo. Volvió a gruñir más a menudo. Su cuerpo regresaba al estado anterior. Por las noches, Miguel iba a la perrera, solo, sin que nadie lo viera. Se paraba frente a la reja, sin palabras, solo mirando. Thor le devolvía la mirada. Ambos estaban atrapados. Miguel empezó a dudar de sí mismo. El viejo recuerdo regresó. El compañero perdido. La vacilación. El error fatal. Se había prometido no volver a encariñarse nunca más, y ahora se daba cuenta. Ya era tarde. Thor se levantó, se acercó a la reja y se detuvo. Respiraba pesadamente, como si pidiera una dirección, sin entender nada. Miguel sacó la tela de Nina del bolsillo y la colocó fuera del box. Thor apoyó el hocico en la reja
y emitió un sonido bajo, diferente. No era una amenaza. Era otra cosa. En ese momento, Miguel tomó una decisión íntima. Iba a intentar una última alternativa, aunque le costara su puesto. No voy a rendirme contigo, susurró. Thor se tumbó, con los ojos abiertos, observándolo. La radio estalló con llamadas urgentes. Un edificio antiguo se estaba derrumbando. Incendio, escombros, humo. Víctimas atrapadas, decía la voz en la radio. Necesitamos un K9 para la búsqueda. Elena corrió hacia la central. Los agentes se movilizaban. ¿Dónde están los perros?, preguntó. Todos en otros servicios, respondió el sargento. Oh, demasiado lejos. El tiempo se convertía en el enemigo. Cada minuto contaba. Miguel apareció en la puerta. Thor puede ayudar, dijo. Elena lo miró, dubitativa. No tiene el alta. Lo sé, insistió Miguel. Pero puede localizar si lo guío con cuidado. Sergio negó con la cabeza. Es una locura. Elena tomó una decisión rápida. Ve, dijo. Pero bajo tu responsabilidad. Miguel corrió a la perrera. Equipó a Thor. El perro temblaba por el exceso de estímulos, pero seguía a Miguel, pegado a él, como si esa proximidad fuera su ancla. El vehículo arrancó con la sirena a todo volumen. Miguel sintió un miedo real. No por el perro, por lo que el mundo podría hacerles a ambos. El lugar era un caos. Sirenas. Gritos. Columnas de humo negro ascendiendo hacia el cielo. Miguel mantuvo a Thor con la correa corta, protegiendo su espacio. El perro olfateaba el aire, con el hocico en alto, deteniéndose y reanudando la marcha. El polvo caía como nieve sucia, cubriéndolo todo. Un civil intentó pasar corriendo, casi rozando al perro. Miguel giró su cuerpo, evitando el detonante. Mantenía el control al límite. Thor tiró hacia un punto específico. Ladró. Un ladrido corto e insistente. «Ha encontrado algo», informó Miguel por la radio. «¿Estás seguro?», preguntó la voz. «Lo estoy», respondió. Decidió confiar. En esa señal, en ese perro. Thor tiró con más fuerza. Miguel lo siguió. Entraron por un pasillo inestable. Hormigón agrietado. Metal retorcido. El mundo se oscureció a su alrededor. El humo se tragaba la luz. Miguel mantuvo la mano en la correa. Thor seguía adelante. Entraban juntos. En la oscuridad, en el peligro, juntos. Dentro del edificio, el humo era denso y bajo. Miguel respiraba por la boca. El aire le quemaba la garganta. La estructura gemía. Sonidos metálicos resonaban en las paredes agrietadas. «Despacio», dijo Miguel. Thor avanzaba en zigzag, con el hocico pegado al suelo, deteniéndose a olfatear en las grietas. Miguel lo guiaba con voz tranquila, con paso medido, sin prisa. «Busca». Thor insistía en un punto. El aire salía de forma diferente por allí. Se oyó un estruendo a lo lejos. El suelo tembló. Miguel sujetó a Thor, impidiendo que se descontrolara. «Quieto. Quédate conmigo». Thor levantó la vista hacia él, buscando confirmación. «Buen chico», dijo Miguel. Eligió el coraje, no la prisa. No el miedo. Thor volvió al punto. Ladró. Arañó un montón de escombros. «¡Aquí!», gritó Miguel por la radio. «He marcado el punto. Thor ha indicado». «¿Confirmas la ubicación?», preguntó la voz. «Confirmo», dijo Miguel. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Llegó la respuesta. «Hay posibilidades de una víctima con vida, pero el techo se está viniendo abajo». Miguel miró hacia arriba.
Las grietas se extendían como telarañas. «Vengan rápido». Thor se tumbó cerca del punto. Jadeaba, pero se quedó quieto. El equipo de rescate llegó con herramientas. Barras de hierro, un gato hidráulico. Miguel permaneció al lado de Thor, manteniéndolo concentrado. Los hombres abrían paso, empujando hormigón, levantando vigas. Thor intentó meterse por una grieta. Su cuerpo cabía. «Quiere entrar», dijo un bombero. Miguel dudó. Era un riesgo, pero Thor insistía. «Déjenle intentarlo». Thor se deslizó hacia adentro, desapareciendo entre los escombros. Miguel sujetó la correa hasta el límite, y luego la soltó. «Vuelve cuando te llame, Thor, vuelve». El espacio se estrechó. Un ruido seco indicó un nuevo derrumbe. El polvo se levantó, cubriéndolo todo. «¡Thor!», gritó Miguel, con la voz rota por la desesperación. Los segundos pasaban, largos, eternos. Entonces, Thor reapareció, cubierto de polvo gris, retrocediendo. Tiraba de la correa. Marcaba una dirección. «¡Encontró el camino!», exclamó el bombero. El equipo lo siguió, abriendo más hueco, cavando más hondo. Apareció una mano, luego un brazo, una persona. «¡Tenemos a alguien!», gritó el bombero. Miguel tiró de Thor para alejarlo, abrazándose a su collar. «Lo has conseguido». El techo crujió, más fuerte, más amenazador. «¡Salgan!», gritó alguien. «¡Se viene abajo!». La víctima estaba siendo evacuada. Los bomberos trabajaban a toda prisa en una camilla improvisada. Una parte del techo se desplomó. El hormigón cayó en cascada. Empujaron a Miguel hacia atrás. Perdió de vista a Thor. «¡Thor!», gritó. El humo lo engullía todo. El estruendo era ensordecedor. Miguel intentó avanzar, pero unas manos lo sujetaron. «No se puede», dijo un bombero. «Se va a derrumbar todo». «Mi perro está ahí dentro», gritó Miguel, soltándose y corriendo de vuelta. Fuera, Nina había llegado. Una funcionaria intentaba retenerla. Las sirenas llenaban el aire. La gente corría. Un caos total. Nina apretaba la tela contra su pecho, pequeña ante el desastre. «¿Dónde está el perro?», preguntó. «No lo sé, cariño». La entrada estaba cubierta de polvo. Nadie salía. Entonces, Thor apareció, cojeando, respirando con dificultad, pero vivo. Miguel venía justo detrás, con el rostro cubierto de ceniza. Cayó de rodillas, aferrándose a la correa como si sujetara un milagro. «Thor», dijo Miguel. Su voz se quebró. Las lágrimas trazaban surcos en el polvo. Elena acababa de llegar y contemplaba la escena en toda su crudeza. La víctima, a salvo. El perro, exhausto. Miguel, temblando de pies a cabeza. El rostro de la comandante se transformó mientras la humanidad resquebrajaba la coraza del protocolo. «Traigan agua», ordenó con voz firme. «Y al veterinario. Ahora». Miguel se arrodilló y abrazó a Thor, que dejó caer pesadamente la cabeza sobre su hombro. «No volverás a ponerte en peligro», le susurró al oído. «Nunca más». Era una promesa, una muestra de gratitud y una plegaria, todo en una sola frase. 5 días más tarde, el silencio reinaba en la perrera. Thor descansaba en un recinto más amplio, con una pata vendada. Nada grave, pero necesitaba reposo. Miguel lo visitaba con movimientos lentos, sin exigirle nada. «¿Cómo estás, amigo?», le preguntó en voz baja. Thor levantó la cabeza y su cola se movió con un ritmo suave. Con el permiso de Elena, Nina entró. Se sentó a cierta distancia, como siempre, con aquel trozo de tela entre las manos. «Hola, Thor», murmuró. El perro se incorporó y se acercó a ella con cautela. Nina dejó la tela en el suelo
y se quedó completamente inmóvil. Thor la olfateó y, en lugar de volver a su sitio, se tumbó cerca de ella, sin tocarla, simplemente estando allí. Presente. Miguel observaba la escena con un nudo en el pecho, pero era un nudo cálido, uno bueno. Elena apareció en la puerta con un documento en la mano. Jubilación con honores, anunció, firmada por el alto mando. Se lo entregó a Miguel. Él leyó las palabras en silencio. Servicios prestados. Coraje ejemplar. Baja con honor. Se lo merece, dijo Miguel, con la voz quebrada. Vaya que sí, confirmó Elena. En ese momento, Sergio pasaba por el pasillo. Se detuvo en el umbral, su mirada viajando de Thor a Nina y luego a Miguel. No dijo nada. Solo clavó los ojos en el suelo, con el gesto de quien comprende una lección demasiado tarde. Miguel sintió que la losa de la culpa comenzaba a aligerarse. Acababa de comprender algo fundamental. El coraje no consistía en no equivocarse nunca, sino en permanecer. En reparar el daño. Salió de allí con el corazón más liviano de lo que lo había sentido en años. Nina se quedó un rato más, susurrándole a Thor. «Eres muy valiente», le decía. «Muy valiente». El perro cerró los ojos, entregándose por fin al descanso. Una sencilla placa fue colocada en la unidad. K9 Thor, retirado con honor. La rutina se reanudó, pero ahora impregnada de un recuerdo vivo, de un respeto renovado. Al salir de la perrera, el sol le dio de lleno en el rostro. Miguel respiró hondo, inundándose de una paz que creía perdida. La fe, que se había anudado en su garganta durante tanto tiempo, comenzaba a deshacerse. Lentamente, pero lo hacía. Gracias, susurró al cielo, a nadie y a todo. Thor descansaba. Nina salía. Miguel la seguía a unos pasos. El mundo seguía girando. Pero algo, para ellos, había cambiado para siempre.